Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les damos una cordial bienvenida a todos en esta mañana. Estamos contentos porque estamos acá en la casa del Señor. Estamos en la lección número 12, un tema muy interesante. El tiempo se nos ha ido volando y estamos ya a una penúltima lección de lo que ha sido este trimestre. La lección de esta mañana se titula La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. En esta lección vamos a estudiar prácticamente los últimos días, las últimas horas de Jesús en esta tierra. Lo que fue su ministerio estaba ya por terminar. Y vemos que fueron momentos difíciles, pero el apóstol Juan lo ve de una manera diferente. Estamos hablando de en esos minutos en donde Jesús fue crucificado. Elías, ¿cómo estás en esta mañana? Buenos días para todos los que nos están mirando. Aquí estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Pues bien, estamos comentando esta lección número 12, en la cual nos va a estar hablando de esos momentos difíciles, ¿no? De que Jesús pasó en la cruz. Y es interesante, ¿no? Cómo en ese tiempo la muerte en la cruz era una muerte que únicamente la podían, era para aquellos criminales, se puede decir, era una muerte no bien vista, se puede decir, una muerte que no... Era una muerte vergonzosa. Vergonzosa, esa es la palabra, exactamente. Era una muerte vergonzosa y nótese que, aparte de que era muerte vergonzosa, Juan lo presenta como algo de gloria. Exacto. Pero ¿por qué Juan presenta que es algo de gloria? Es algo bien interesante. Como, por ejemplo, los demás evangelios presentan la vida y la crucifixión de Cristo de una forma diferente, pero específicamente Juan lo presenta como algo glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué algo glorioso? ¿Sabes? Véase que desde un principio, desde un principio de que el hombre muere, el plan de salvación constituía que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Ahora, pasa un montón de cosas que tenían que pasar, por ejemplo, todo lo que Jesús sufrió, especialmente en esos últimos días, esas últimas 1 o 2 semanas de la cruz, de su crucifixión y todo eso. Eso era necesario para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Hoy podemos decir, oye, Jesús, qué triste que sufrió, qué triste que fue golpeado, pero todo eso estaba escrito que tenía que ocurrir. Ocurrió y hoy por eso nosotros podemos decir que tenemos la oportunidad de ser salvos. Exacto, y es por eso que quizás el apóstol Juan no lo ve de esa manera. Dice el momento glorioso. ¿Por qué? Porque fue allí en donde Jesús nos dio a nosotros el privilegio de poder obtener la vida eterna. Así es. Entonces Juan lo ve de esa manera, ¿no? Y es muy interesante porque la verdad que fue un momento glorioso. Triste, como tú dices, pero fue un momento glorioso porque fue allí en donde Dios nos dio a nosotros ese privilegio. Que si yo lo acepto, yo voy a poder obtener la vida eterna. Más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? Con respecto a esto. Todos hoy en día buscamos una verdad, Elías, ¿sí o no? Así es. Ya sea a través de los amigos, a través de, qué sé yo, de la familia, todos buscamos una verdad. En esta parte nos habla de un personaje que él sabía la verdad, pero que al final como que hubo un problema ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, ahí es interesante porque esta parte presenta presenta el interrogatorio que Pilato le hace a Jesús. Jesús entra aquí, él está preguntando, ¿quién es? ¿Eres tu rey? Entonces Jesús le dice, ¿eso tú lo dices por ti o tú lo dices porque lo has escuchado de otra parte? Él le dice, no, pues, ¿acaso soy yo rey? Y todo eso, o sea, podemos leer todo lo que
los detalles del interrogatorio de Pilato hacia Jesús. Sin embargo, al final Jesús le dice, le habla sobre la verdad y Pilato le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Y es la pregunta bien interesante, pero más interesante de esta pregunta no es exactamente qué es la verdad, sino que Pilato no se queda a escuchar la verdad. Pilato no se queda a escuchar en lo que Jesús tiene que decir, sino que sale y se va. Y me llama la atención y yo digo que es interesante porque muchas veces está pasando eso igual con nosotros. Pilato tenía la verdad ahí, era Jesús, lo tenía enfrente de él, estaba con él, pero no esperó, se desesperó y se fue. Nosotros sabemos que Jesús mismo lo dice, en la Biblia presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero muchas veces estamos enfocados en los trabajos, en las cosas de este mundo, que se nos olvida reconocer que la verdad está ahí, que Jesús es la verdad y que debemos ir a Él. Exacto, sí, y es bien interesante, ¿no? Porque no era que Pilato no sabía que Jesús estaba ahí. Él sabía que Jesús estaba ahí y él sabía que la verdad era Jesús. Ahora, a veces nosotros hoy en día también actuamos como Pilato. A veces yo busco una verdad o le pregunto a Jesús, al igual que Pilato, pero yo a veces prefiero escuchar la verdad de otros y no la de Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Entonces puede suceder hoy en día también, ¿no? Entonces es interesante porque aquí podemos ver de que podemos pasar por el mismo error nosotros también. Pilato no era ajeno a los milagros que Jesús hacía. Pilato no era ajeno, Pilato vivía ahí, él sabía, él había escuchado, había visto. Además de eso, él había escuchado que la mujer le dijo, no tenga nada que ver con este justo, se había soñado. También ver todo eso, Pilato sabía que Jesús era inocente, pero aún así él decide no detenerse a escuchar la verdad. Más adelante el estudio nos sigue hablando también, ¿no? De prácticamente es similar a lo que hemos estado hablando en este momento. ¿Por qué Pilato se deja llevar por la multitud? Mira, hay algo bien interesante ahí, es que Pilato tenía un cargo muy importante, era gobernador, puesto ahí por el gobierno romano, y Pilato quería en cierto sentido cuidar su puesto, quería quería estar bien con todo. Quería estar bien con el gobierno romano, pero también tenía que estar bien con los judíos, porque los judíos le podían hacer una revuelta, le podían acusar también con el gobierno romano de que él estaba liberando a alguien que decía ser rey. Los judíos odiaban a Jesús. Tanto así que decidieron acusarlo de que él se estaba haciendo pasar por rey para de esa manera poder tener una excusa para matarlo. Sin embargo, la lección, el comentario más adelante nos dice que 3 evidencias tuvo Pilato de saber que Jesús era inocente. Tres cosas, pero la injusticia, valga la redundancia, de la justicia humana, hizo que Pilato, a pesar de todas esas evidencias, condenara a Jesús. O sea, una cosa era que supiera que era Jesús y otra cosa también era que supiera que era inocente. Porque no solamente era que era Jesús, también estaba condenando a alguien que era inocente. Y algo más, disculpa que tome mucho tiempo, hermano Marvin. Y algo más bien interesante aquí es que Pilato, a pesar de que sabía, él estaba convencido, porque incluso él busca a Barrabás y lo pone en comparación con Jesús. Es como decir, mira, te busco el criminal más malo, el peor, para que no tengan nada de decir, no lo piensen ni siquiera, escojan al más criminal que es Barrabás, pero aún así el odio de ellos era tan grande que deciden escoger a Jesús para que muera y liberar a Barrabás. Deciden seguir con todo lo malo que estaba haciendo Barrabás y condenar a Jesús, que lo único que estaba haciendo era bien, sanando, resucitando, haciendo cosas buenas por la humanidad. Exacto, muy triste, ¿no? Y Barrabás, quiero decir, Pilato tuvo un error muy grande, y es que él permitió que otros decidieran por él. Hermano, mire, eso puede pasar hoy en día, con nosotros mismos también. No sé si alguien nos está escuchando que se ha encontrado con la verdad, ha conocido la verdad, ha llegado a conocer a Jesús,
pero por la opinión de otro, yo no acepto a Jesús o no acepto esa verdad. Eso pasa con nosotros también hoy en día. Así Entonces, Jesús quiere que cuando nosotros nos encontremos con la verdad, no actuemos como Pilato, que la aceptemos y podamos nosotros llegar al conocimiento de esa verdad y poder llegar a obtener la salvación. Y hay algo más, hermano, ahí en eso, y usted tiene toda la razón, hay algo más que agregar en esa parte, y es que es irónico ver cómo un gobernante pagano decide, o sea, busca lo posible por liberar a Jesús. Claro, él no tuvo, podríamos decir, los pantalones para liberar a Jesús directamente, pero él sí quería hacerlo. Ahora, qué bien, vemos como él, haciendo que no era parte del pueblo judío, no conocía nada de eso, decide liberar a Jesús, o sea, buscar toda la forma para liberar a Jesús. Sin embargo, los sacerdotes, los que deberían defender a Jesús, los que deberían apoyar a Jesús, son los que deciden condenarlo. Es irónico, porque muchas veces nosotros, a veces, no creemos, soy el pueblo de Dios, tengo todo esto. Sin embargo, nosotros estamos haciendo cosas para seguir crucificando a Jesús. Y a veces culpamos a los judíos, culpamos esto, pero nosotros muchas veces estamos crucificando a Jesús con nuestras acciones, con lo que hacemos día a día. Estamos crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, y es muy triste, ¿no? Porque el tener ese privilegio de poder estar al frente con Jesús, al poderlo ver cara a cara, él no supo apreciar ese momento, se dejó llevar por lo que los demás decían, ¿no? Y como tú dices, él era muy celoso o temeroso de perder su poder, perder su puesto. Al final lo terminó perdiendo, ¿no? Porque al final él perdió todo, dice la historia. Dice que lo mandaron a Galilea e incluso se quitó la vida. Exactamente. Hasta la vida se quitó. Entonces, vemos ahí que el plan de Dios se iba a cumplir de todas maneras, ¿verdad? Jesús tenía que morir. Jesús, de alguna manera, él tenía que morir. Pero Pilato no estaba él tuvo la oportunidad de no envolverse en ese problema. El plan de Dios era que Pilato se salvara y tuviera el derecho, porque su mujer le dijo, no te metas con ese hombre, no te metas con él, Exacto. porque esa es sangre inocente. Entonces Pilato sabía de que esa sangre iba a ser inocente. Definitivamente. Entonces, y Dios quería que él reconociera eso y lo aceptara, porque el propósito de Dios era darle la vida eterna también a él. Amén. Así Entonces, más adelante el estudio nos sigue hablando, ¿no? de ese momento en donde Jesús resucita. Ese momento de la tumba vacía, se puede decir. ¿Qué podemos aprender de ese momento ahí? Hay cosas bien interesantes aquí con la tumba vacía. Y es que, mira, recuerden que Jesús muere un viernes, ya en la tarde ya se está poniendo el sol, y ellos rápidamente envuelven a Jesús y lo llevan y lo ponen en la tumba para el domingo en la mañana poder volver y hacer todo el ungimiento, el proceso que se hacía con alguien que moría. Una cosa importante es que ellos decidieron hacer esto porque a pesar de que amaban a Jesús, pero también tenían que guardar el sábado. Guardaron el sábado a pesar de todo eso. El domingo en la mañana, María de muy temprano, ella va a encontrar a Jesús para perfumarlo y todo eso, y ya que Jesús tenga una sepultura como debería de ser. Sin embargo, ella encuentra que la tumba está vacía, Jesús no está, están los lienzos tirados en el suelo. Ella corre, va y le avisa a Pedro, y él y Juan van corriendo. Juan llega y ve primero que Jesús no está, pero que están los lienzos ahí, igual como lo vio María. Pero Pedro entra y se da cuenta que los lienzos están ahí, pero el sudario, lo que le envolvieron a Jesús en la cabeza, estaba envuelto y puesto bien acomodadito. Tres cosas importantes presenta la lección aquí, y es que muchas veces algunas personas podrían decir, tanto en aquel tiempo como ahora, que Jesús pudo haber sido robado. Jesús no había forma de que fuera robado por tres razones importantes. Primero es que Jesús
o sea, la tumba estaba custodiada por soldados romanos. O sea, era imposible que alguien fuera y robara. Esa es la primera. La segunda es que la tumba, o sea, los ladrones cuando van a robar, ellos no andan buscando un cuerpo en descomposición, ellos andan buscando cosas de valor. Y en tercer lugar, algo que descarta la posibilidad de que Jesús fue robado, es que los ladrones van de rápido, ellos van buscando algo, van rápido buscando algo de valor y no se van a detener a poner, a colocar, a doblar los paños de alguien que ya está muerto. Simplemente cogen lo que van a hacer y se van. Sin embargo, aquí se muestra que los paños estaban bien dobladitos, estaban bien puestos en un lado, lo que indica que era el mismo Jesús quien lo había hecho en favor de ellos. Y ahí hay una lección muy interesante también, ¿no? Porque es evidente, como tú dices, de que era imposible de que Jesús se lo pudieran ver robado, era imposible por la forma en que tú lo explicaste, ¿no? Y ahí también aprendemos otra lección interesante, ¿no? Porque nos enseña de que Jesús, cuando Él resucita, dices, Él dobla su ropa, pone sus lienzos, los dobla. O sea, nos está dando una lección de orden, ¿no? Donde nosotros como cristianos tenemos que ser ordenados también, así como Jesús lo fue. Él cuando se levantaba, Él doblaba su ropa, doblaba sus cosas y dejaba todo ordenado. Nosotros como cristianos también tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender a ser ordenados, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestras cosas, cuando nosotros los levantamos, cuando nosotros hacemos nuestros quehaceres, tenemos que ser ordenados, así como Jesús lo. Hasta en el hecho de la resurrección, Jesús nos da ese ejemplo también a nosotros. Ya, eso sí, bien interesante lo que está diciendo, hermano. Y algo más es que, o sea, bueno, repito, cómo a pesar de que ellos amaban a Jesús, ellos decidieron no hacer nada en el día de reposo, simplemente dejar para que Jesús, para hacerlo el domingo y dejar todo el proceso para hacerlo el domingo. A pesar de la muerte de Jesús, a pesar de lo que eso significaba, entonces ellos aún así decidieron guardar el sábado. Pero algo bien interesante y es el amor que mostraba María Magdalena bien tempranito. Ella no pudo hacerlo el viernes, pero el sábado bien de mañana ella va y decide ir de bien de madrugada. Y cuando ella ve que todo está ahí, dice, se me han robado al maestro. Yeah. Y le pregunta, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloran? Y sabe que es bien interesante porque también ella piensa, ok, ella piensa, ella ve dos personajes acá que están ahí donde Jesús estaba acostado. Ella estaba tan enfocada en que se robaron al maestro que ella no se da cuenta. Ella ve esos dos personajes, no se da cuenta que son dos ángeles. Aparte de eso, Jesús le aparece por detrás y le dice, ¿por qué llora? Y dice, ay, se me ha robado el maestro, dime dónde lo pusiste. O sea, ella está desesperada que ni siquiera se da cuenta que el que está atrás es el maestro. Amén. Exactamente. Entonces, esa tumba vacía, hermano, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos confirma Jesús la victoria y nos da nos confirma la victoria en la cruz, ¿no? Y nos da la victoria para que nosotros podamos obtener también la vida eterna, ¿no? O sea, eso es el momento crucial, ¿no? El momento más importante de la vida de Jesús, porque Él pudo haber muerto y verse quedado ahí, pero ese momento de que Él resucita, yo me imagino que Satanás, al ver que Jesús murió, él daba gritos de alegría, ¿no? Lo vencí. Y si él se hubiera quedado ahí, Satanás hubiera dado, qué sé yo, gritos de alegría y hubiera, qué sé yo, hecho una gran fiesta. Pero dice que al tercer día Satanás se quedó sorprendido, porque Jesús resucitó. Y ahí sus planes terminaron. Y ahí su alegría murió. Así porque es. Jesús había resucitado, ¿verdad? Eso era la victoria del pecado. Quiero decir, la victoria que Jesús
los daba a nosotros, o sea, el vencer el pecado. Nos daba a nosotros el privilegio de poder nosotros obtener la vida eterna. O sea, ese es un privilegio, hermano. Definitivamente, eso de la tumba vacía es algo que por lo que toda la Biblia habla, desde que el hombre peca y, y es, y es condenado. Jesús hizo un sacrificio, sacrificó un corderito y todo apuntaba precisamente a ese día de la resurrección. Jesús tenía que venir, tenía que padecer el vituperio, tenía que padecer todo lo que el peor delincuente tenía que pasar. Sin embargo, todo eso era el propósito que Jesús resucitara. Y eso de la tumba vacía. Los discípulos no se dieron cuenta porque incluso a pesar de que Jesús pocos días antes se lo había dicho que tenía que resucitar al tercer día, aún así ellos llegan pero no se dan cuenta. Sin embargo, eso de la tumba vacía es lo más bonito, es lo más grande que el ser humano ha tenido porque es lo que nos da la oportunidad de la salvación. Jesús cuando resucita nos trae con él la oportunidad de nosotros ser salvos. Exactamente. Entonces vemos que en esta lección nosotros hemos aprendido grandes cosas, ¿no? Para ir ya resumiendo lo que es la lección. Lo primero que aprendimos fue que cuando Poncio Pilato quiso conocer la verdad, pero se sintió presionado y perdió su oportunidad. Fue la primera lección que nosotros hemos aprendido. Poncio Pilato conoció la verdad, pero al sentirse presionado, tristemente no supo aprovecharla, ¿verdad? El segundo punto que nosotros aprendemos de esta historia, de esta lección, es el sacrificio perfecto de Jesús significa que no debemos añadir nada a su perfecta obra. El sacrificio de Jesús era perfecto. No necesita el hombre añadirle nada. Es un sacrificio perfecto. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. ¿Verdad? Me gustaría brevemente leer una partecita aquí, brevemente, si usted me permite. Dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que vino a hacer y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador plantó su estandarte en la altura externa. Qué gozo hubo entre los ángeles. Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de esa victoria de Cristo. Eso lo dice el deseado de toda la gente, la página 706. Es interesante porque esa victoria de Jesús no es solamente nuestra victoria, no es solamente la victoria de los seres humanos, es la victoria de todo el universo. Jesús se reivindicó, Jesús se demostró que Él no era malo como Satanás decía. Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios y que Él reina por los siglos de los siglos para todos nosotros. Consumado es, todo se hizo, nada de lo que nosotros debíamos hacer, ya debemos hacerlo, sino que ya Jesús hizo todo, simplemente aceptar esa salvación. Amén. El estudio ha estado muy interesante, gracias a Jesús que Él pudo morir en la cruz, ¿verdad? Le damos gracias a Jesús. Lo que se iba a cumplir se cumplió. Esa promesa de darnos a nosotros el privilegio de la vida eterna se cumplió. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo para poder aceptar esa promesa? Ya todo lo que se debía hacer se hizo, que era Jesús morir por nosotros. ¿Qué nosotros debemos hacer? Sencillamente aceptarlo, obedecer su palabra, sencillamente. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio como lo hacían los judíos antes de matar un corderito. No,
Ya Jesús murió definitivamente para que nosotros podamos tener la salvación. ¿Qué debemos hacer? Aceptar esa salvación, ir a Él, a obedecer su palabra y simplemente seguirla. Y ya es todo lo que nosotros necesitamos. Bien, el estudio ha estado muy interesante. Les esperamos para el siguiente estudio. Les invitamos a que estudien estas lecciones porque son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Les esperamos en el siguiente estudio en Conversando con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida.